Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña este día el senador Mario Vergara del Frente Amplio. Senador, en campaña electoral del actual gobierno y el presidente Lacalle dijeron hasta el cansancio que de ninguna manera, pasara lo que pasara, iban a aumentar los impuestos, que era un compromiso de campaña. Lo que ustedes votaron también, porque ustedes acompañaron con su voto, por más que en algún momento hubo una reconsideración, porque ustedes sabían un artículo que no votaban y después lo terminaban votando, está escrito, es un impuesto. Es un impuesto a determinados sueldos de la población, particularmente los funcionarios públicos. Ahora trato de que hagan la máquina del tiempo para adelante, 4 años después en campaña electoral. Supóngase que lo único que hay de aumento de impuestos es esto. ¿Ustedes le van a decir al gobierno incumplió con su promesa electoral? Definitivamente no. Porque, usted resiste archivo con lo que está diciendo. Sí. Porque si, en la hipótesis que usted dijo, ¿no? Solo esto. Estamos en una situación de excepción. Nadie puede hacer campaña electoral pensando que va a aparecer una pandemia a los 3 meses, ¿verdad? Por lo tanto, esto es una situación de excepción, no se puede razonar como tiempos normales. O sea, no es un incumplimiento de una promesa electoral. Al contrario. Y es más, nosotros, como bien usted dice, nosotros lo acompañamos en el posicionamiento político que el Frente tiene. Obviamente iba a acompañar, se votó unánimemente el fondo coronavirus, que incluye un componente de impuesto. Estamos en situación de crisis, de excepción. No mezclemos con momentos de normalidad o de campaña electoral o que este archivo lo vamos a resistir. A ver, este otro archivo. A ver. Ustedes dijeron que era prácticamente imposible con las medidas que el gobierno actual anunciaba bajar 900 millones de dólares de gasto por año. Si eso no pasa y la pandemia es la excusa o la pandemia es la explicación, ¿ustedes dicen, bueno, entiendo que no pudo por eso? No, el gobierno decía que iban a bajar, grosso modo, ¿no? 900 millones de dólares en el arranque. Obviamente, en este año eso no se puede evaluar en esos términos. Tampoco se la cobran esa entonces. Este año no. Ahora, cuando pase la pandemia y volvamos a tiempos normales, si en el corto plazo no toman esas medidas, sí. Ahí sí se la va a cobrar. Pero cuando volvamos a tiempos normales, ¿no? Le cuestionaron el aumento de tarifas que ya han comenzado a regir esta semana de los servicios públicos. Y le pidieron que, dada esta situación de pandemia, se postergara. Ahora, postergar un aumento de tarifas implica que el Estado recaude menos. No. Sacarle plata al Estado en esta situación por aumento de tarifas o ajuste de tarifas, ¿tiene lógica? No, déjeme reformular un poco el alcance de lo que nosotros planteamos, porque yo lo he dicho públicamente en varias oportunidades. Yo no veo que no hubiera que ajustar tarifas. El Frente Amplio ajustó tarifas en los 15 años de su gobierno, siempre lo hizo por debajo de la inflación, y bueno, era lógico que el gobierno ajustara tarifas. El gobierno anterior dijo en julio, no voy a ajustar tarifas hasta el final del gobierno, eso lo sabíamos todos, ganara quien ganara. Y sobre todo porque en el marco de la campaña había sectores políticos, que son los que ahora están en el gobierno, que decían que todo era un tarifazo y que no había por qué subir tarifas, incluso algunas se podían bajar. Entonces el gobierno dice, está bien, no ajusto hasta que termine el proceso electoral y termine el periodo de gobierno. Que había que ajustar tarifas es razonable. Solo que si antes, cada vez que se ajustaban tarifas por debajo de la inflación, la oposición en aquel momento decía que eso era un tarifazo, lo que decíamos nosotros, bueno, entonces esto también es un tarifazo, ¿no? Porque sí es lo mismo. Pero al margen de ese juego, que ya creo que es pre-coronavirus, nosotros en el documento que el Frente Amplio aprobó y le trasladó al presidente, decimos que hay que diferir el pago de tarifas focalizado en micro, pequeñas empresas y las familias de bajo consumo. Pero también pidieron que no haya aumento. En el documento que el Frente presentó al gobierno, esa es la propuesta, en el mismo diseño que el gobierno ya hizo para impuestos y aportes a la seguridad social. O sea, postergar los vencimientos focalizadamente, o sea, no para todo el mundo. Todos los que podemos seguir pagando, tenemos que seguir pagando. O sea, para la población en general... No puede haber una moratoria generalizada. O sea, para la población en general no propone que se difiera el aumento de tarifa, eso no. Para los que hoy no necesitan, micro, pequeños emprendimientos, pequeñas empresas y los hogares que están en este marco de vulnerabilidad que hablaba. Es un matiz con algunos compañeros suyos del Frente Amplio que dicen,
que se postergue La esto. postura que estoy diciendo yo es la que está en el documento del Frente Amplio que fue aprobado unánimemente por el Frente Amplio. Entonces, en ese caso, obviamente, no tiene ningún sentido y el gobierno en esta medida no sé si vi mucha receptividad, pero sí en el tema de que nosotros dijimos, en el medio de esto, no se le puede cortar la luz y el agua a la gente. Y en ese sentido creo que el gobierno también comparte que eso O sea, usted no va a con 2 pasar. facturas impagas como pasa hoy no le corta la luz a nadie. No, pero capaz que son 3 o capaz que son 4. Eso lo modificaría también como propuesta, o sea, que haya una tolerancia en el incumplimiento. Es que eso está dicho en el documento. Y así como hablamos de desalojos, en esta circunstancia de lanzar gente de sus hogares, está habiendo ya problemas incluso en pensiones y demás, que esas cosas que se pagan como al día o a la quincena, bueno, yo creo que todos tenemos que tener conciencia de que tiene que haber tolerancia en estas circunstancias y está habiendo algunas dificultades. Pero bueno, creo que el mensaje que la sociedad está dando es, ahora no vas a estar lanzando a alguien de su hogar o cortándole el agua y la luz en temas sanitarios, ¿no? Ayer, cuando votaban en el Senado este fondo, este impuesto coronavirus, el oficialismo se molestó con ustedes porque en comisión no hablaron de un aditivo que ustedes querían incorporar, que era una modificación al proyecto que establecía el fondo coronavirus, y ustedes decían, en los cargos políticos, estos es los que son elegidos, que el 20% de descuento permanezca y quede permanentemente, valga la redundancia. El oficialismo se molestó porque dijo, estuvimos en comisión, por más que se discutió rápido, ustedes no mencionan nada y en sala aparece esto. Y ahí comenzó un debate Es cierto. entre picardías, chicanas y demás. Sí. A mí me gustaría elegir el titular de ayer, no en ese terreno, sino en el terreno de hubo un claro mensaje de que por unanimidad se votan estas medidas, aunque sea un proyecto en donde uno le puede encontrar 8 millones de problemas formales, quizás jurídicos, problemas de diseño, de implementación, no importa. Acá se trató de pulir lo más posible, se trabajó muy bien en la Comisión de Hacienda y se llegó a un proyecto que el sistema político por unanimidad lo apoya y yo creo que ese es el mensaje que la gente necesita recibir. Dicho eso, hubo esta otra cuestión que en parte es cierto, lo que usted plantea. Nosotros trabajamos hasta las 3 de la tarde en la comisión y fue mientras estaba la comisión que otros compañeros de la bancada trabajaron o sea, en esto. ¿usted estuvo de acuerdo o en desacuerdo en que se agregara esto? Yo no estaba de acuerdo en que se plantearan esta oportunidad, porque, a ver, en primer lugar, formulaciones de impuestos adicionales a los cargos políticos, hay proyectos de ley que se presentaron en legislaturas anteriores y yo no veo mal que eso en todo caso se reflote, se desarchive y se trate. Pero ayer no era el momento para eso. Y yo creo que no, yo creo que es un tema sobre todo de oportunidad, en el sentido de que, bueno, ayer estábamos focalizados en esto, en el corto plazo, y que, reitero, yo quiero elegir ese titular porque creo que el mensaje nítido, limpio, tiene que ser: el sistema político está unánimemente combatiendo la situación. Para ese día después, cuando ya el país retorne lentamente o en algún momento de la normalidad, ¿usted sí está de acuerdo con que los cargos como el suyo, como el del senador, cobren un 20% menos porque se les ponga un impuesto? Puede ser, eso hay que evaluarlo. En realidad, esto también hay que verlo en el marco de todo lo que es los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos. Yo voy a hablar con toda claridad de esto, porque esto no es. La gente puede pensar que este es un tema de ingreso individual, y no, todos tenemos claro que hay un montón de mecanismos, los pases en comisión, las partidas de secretaría y demás, que indirectamente son mecanismos de financiamiento de las estructuras partidarias. Cuando en realidad el financiamiento de las estructuras partidarias debería ser hecho de manera diferente, más transparente y... Usted lo que está diciendo es: yo no me quedo con todo mi sueldo. Ni cerca. Ningún legislador de porque ningún eso va partido. para el partido, va para funcionamiento, va para otras cosas. Claro, las estructuras partidarias necesitan financiarse para existir.
durante los 5 O años. sea, si le sacan ese 20% y no le financian lo otro, los partidos se les complica. Yo no digo eso, yo no digo eso. Yo digo que en todo caso la discusión hay que verla de manera integral. Hubo mecanismos, hubo una discusión que creo que culminó de manera bastante insatisfactoria por ahora sobre temas de partidos políticos y financiamiento. Yo creo que eso es algo que tenemos que en esta legislatura seguir trabajando para hacerlo de mejor manera, porque, a ver, el mecanismo de los pases en comisión es una forma de financiar el trabajo parlamentario. Un parlamentario necesita asesores. Nosotros no sabemos de todos los temas que vamos a tratar ni nada por el estilo. Bueno, sabemos que este mecanismo de pase en comisión tiene sus dificultades, altera los organismos públicos. Fíjense, cada legislador puede tener 5 personas Pase en en comisión. comisión. Es alguien que trabaja en un organismo y usted lo pide y empieza a trabajar con usted. Pero Exacto, le paga el organismo sueldo original. Exacto. Que él no va ahí, hay que contratar a alguien para que esté en ese lugar. Muchas veces sí, y además estamos hablando, ¿no? 130 legisladores con 5 pases en comisión cada uno, ¿no? Estamos hablando de cientos y cientos solo por ahí, después hay pases de comisión, intendencias, presidencias. ¿Usted cortaría con ese mecanismo? No, el mecanismo genéricamente pase en comisión no, pero yo creo que hay que racionalizarlo y creo, pero de alguna manera, a ver, en otros países de democracias plenas también existen comisiones a nivel del Parlamento. Hay estructuras con capacidades en el propio Poder Legislativo. Hay comisiones técnicas que asesoran a los legisladores. Por ejemplo, en Estados Unidos, al lado de cada comisión política, hay una comisión técnica de gente profesional que no es de los partidos. Partidaria, o sea, claro. Contadores, abogados, ingenieros, lo que sea, que usted le pide un informe y le van a dar un informe técnico. Exacto, o sea, si el Parlamento tuviera una estructura de asesoramiento, obviamente sería mucho menos necesario. Puede haber un margen, porque hay componentes políticos, sí, pero, o sea, por eso hay que verlo de manera integral. Pero vuelvo un poco, no quiero irme de tema, al punto inicial, ¿verdad? Yo estoy abierto a discutir y ver, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Me pareció que ayer no era el momento de incorporar eso porque, bueno, había otro talante, pero también la bancada mayoritariamente planteó esto y obviamente hay márgenes de disciplina. En su caso personal no sería un problema que le bajen un 20% vía un impuesto. Y no, es que porque pero además creo que para para la inmensa mayoría de los legisladores, capaz que no es tan grave en el sentido de que de alguna manera se reformula el pacto con sus propias estructuras partidarias. Pero creo que no vale la pena justamente entrar ahora en eso. Simplemente mi talante me parece totalmente genuino poner eso sobre la mesa para discutir. Mi postura era que quizá no era pero fui minoría en mi bancada y acepto que a veces uno a veces pierde y a veces gana. Totalmente. Esta vez perdió. Pero reitero, en el posicionamiento político yo prefiero que el titular sea lo que efectivamente sucedió, que es que unánimemente el sistema político avanza dando la señal de que estamos todos en el mismo barco. Finalmente, haría para más análisis, pero ya no nos queda mucho tiempo. También votaron que las elecciones departamentales no se hacen el 10 de mayo, sino que se corrieron para el 4 de octubre. Así es. Eso vía una ley que puede tener sus dificultades de interpretación, sus impugnaciones y más, que ya se verá después cuando esté operativa. Esto lo que sí hace es disminuir la cantidad de tiempo que el futuro intendente de cada departamento tenga, porque estaría asumiendo recién en diciembre en lugar de en julio. O sea, medio año menos ya tiene garantizado que no lo va a tener. Si encima quiere ser candidato a presidente, tiene que irse cerca de un año atrás. O sea que estaría 3 años y medio aproximadamente, apenas alineando los 4 en el cargo. Ustedes tienen 3 candidatos en Montevideo a intendente. Alguno o algunos de ellos quizás tenga vocación de ser nuevamente candidato a presidente, porque ya 2 de ellos lo fueron dentro de 4 años. ¿Tienen que firmar un pacto diciendo yo si gano me quedo todo este periodo que ya de por sí va a ser más corto? No, yo creo que firmar un pacto no, pero creo que son señales que es razonable que se den, ¿verdad? Nosotros que apoyamos la candidatura de Álvaro Villar, que creemos que es que va a ser un gran intendente para Montevideo,
esto rige para los 19 departamentos, vamos a entenderlo, ¿no? Obviamente usted me pone el ejemplo de precandidatos que son los de... No conozco los de candidatos, Montevideo. bueno, hay algún departamento que sí que podría haber un candidato a presidente también, Claro. pero digo. No creo que haya, es imposible, no tiene sentido una cosa de pacto escrito, pero yo creo que es un factor que la ciudadanía puede perfectamente tomar en consideración. Y bueno, en el caso de Álvaro Villar, dijo, yo voy a estar todo el periodo y si la ciudadanía me lo permite, otro periodo más, poniendo el foco en las... o sea, en primer Pero lugar... cada candidato del Frente Amplio tiene que explicitar eso, No, tiene que decir, no. yo me quedo todo el periodo. No tiene por qué. Pero no hay que transparentarle a la gente hasta cuándo me quedo para que me voten. Los procesos políticos son, tienen muchas variantes, ¿verdad? Uno puede tener una intención hoy y dentro de 4 años la realidad puede decirle, no, mirá, vos no pensabas en esto, pero ahora es una buena idea que lo hagas, o vos tenías esta cosa, pero ahora no tenés chance. O sea, como te digo una cosa, te digo la otra. No es eso. ¿Usted sabe dónde va a estar dentro de 4 años? Pero podés ¿Qué planificar puede cosas. prometer dónde va a estar y dónde va a estar dentro de 4 años? Álvaro Villar dice, Planificar yo, es una cosa. si sale todo bien, dentro de 4 años sigo siendo intendente y quiero 5 más. Y bueno, me parece es bien. una definición me política. Me parece una excelente definición. Pero no creo que sea una cosa que haya que formalizar ni exigirle a ninguno de los candidatos. Pero sí que la ciudadanía tiene que tener en cuenta quién tiene vocación de quedarse todo el periodo y Esas quién son no. valoraciones que muchos ciudadanos lo tomarán en cuenta, no tengo dudas. Usted lo toma en cuenta a la hora de votar eso. Sí. No es lo mismo para usted que se vaya a los 3 años y medio que se quede todo el periodo. No, definitivamente. Quiero volver al punto inicial. Hubo un acuerdo político unánime a partir de una formulación de la Corte Electoral que llamó a los partidos políticos y le dijo, en estas condiciones se pueden hacer elecciones. Cosa que rompe los ojos. Inédito en Uruguay también. Inédito. Y bueno, me parece un gesto de madurez nuevamente del sistema político unánime en buscar el mecanismo jurídico posible para hacer una cosa que la realidad manda, que es ahora no solamente, porque hay que ir al espíritu también de la democracia. Si uno pudiera decir, bueno, hay una elección en donde todo el mundo por Zoom vota, ahora todo se hace por Zoom. Es una plataforma de internet. Ahí va, todo se hace por Zoom ahora. Es ¿no? donde los estudiantes están recibiendo clases hoy. Ahí va. Y las reuniones virtuales de todos También. colores, ¿no? No alcanza, eso no es democracia. La democracia implica toda una tarea de contacto con la gente, de campaña en el buen sentido. O sea, todo ese proceso es imposible de hacer más allá del operativo de la elección misma. Eso es parte del contenido de la democracia. Por lo tanto, creo que es una muestra de madurez del sistema político uruguayo haber llegado a esa forma unánime de atender la realidad y de entender que la democracia implica un montón de procesos que hoy definitivamente no se pueden hacer, que sería peligrosísimo para la sociedad hacer, y por lo tanto la postergación. Si el costo es que las actuales autoridades tienen que estar unos meses más y las futuras autoridades van a estar unos meses menos, es un costo ínfimo comparado con el beneficio de haber tomado esta resolución. Senador Mario Vergara, del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quienes Quieren. Ha sido un gusto. Gracias también a usted por acompañarnos en el programa más. Le recordamos como siempre, horario principal de emisión, jueves 22:30 horas a través de TNU. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, que él habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.